El terciopelo de la caja del anillo se sentía como un bloque de plomo en el bolsillo de Alejandro, un testigo silencioso del momento en que las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron de golpe, no para recibir a su novia, sino para dejar pasar a los hombres de trajes oscuros que venían a desmantelar su vida. El silencio que siguió no fue el susurro expectante de una boda, sino la quietud asfixiante de una trampa cerrándose sobre su cuello. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy mientras compartimos esta historia de verdades ocultas y redención? Si estos relatos tocan tu fibra más sensible, te invito a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra que narramos. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la antigua iglesia de San Pedro, proyectando manchas de color rubí y azul cobalto sobre el pasillo de mármol pulido. Era un escenario de ensueño, el tipo de lugar que uno elige cuando cree que el resto de su vida será una extensión de esa paz. Alejandro se ajustó el nudo de la corbata por 10ª vez, sintiendo que el aire se volvía cada vez más escaso, cargado con el aroma de los cientos de lirios blancos que adornaban los bancos. A su lado, su hermano menor, Esteban, le puso una mano en el hombro. Era un gesto de apoyo, pero Alejandro apenas pudo registrarlo. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el brillo de la pequeña brújula de plata que sostenía entre sus dedos dentro del bolsillo. Era un objeto desgastado por el tiempo, con el cristal ligeramente rayado y que había pertenecido a su abuelo. Siempre la llevaba consigo cuando se sentía perdido o cuando los nervios amenazaban con desbordarlo. Era su ancla metálica en medio de las tormentas invisibles de su vida. «Todo va a estar bien, hermano», susurró Esteban, aunque sus propios ojos buscaban nerviosos la entrada principal. «Estás a punto de casarte con la mujer más increíble que he conocido. Respira». Pero Alejandro no podía respirar. Había una presión en su pecho que no lograba explicar, una premonición que se manifestaba en el sudor frío de sus palmas. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el murmullo de los invitados, amigos de la infancia, socios de la Fundación Horizonte, familiares lejanos, se extinguió de golpe. No fue la música de la marcha nupcial lo que llenó el espacio, sino el eco rítmico de pasos pesados y decididos. Dos hombres con gabardinas oscuras y rostros tallados en granito caminaron con paso firme hacia el altar, ignorando las miradas de desconcierto. No traían flores, ni bendiciones, ni la alegría que se esperaba de aquel día. Traían una orden judicial y la frialdad de la ley. «Alejandro Vargas, queda usted bajo custodia por el presunto desvío de fondos de la Fundación Horizonte», dijo el hombre de mayor edad, su voz resonando con una autoridad mecánica que hizo que el tiempo se detuviera. El frío recorrió la columna de Alejandro, una descarga eléctrica que lo dejó paralizado. Miró hacia atrás, buscando desesperadamente a Carla. Ella estaba allí, a mitad del pasillo, una visión casi irreal en encaje blanco y seda, sosteniendo un ramo que comenzó a temblar visiblemente. El velo cubría parcialmente su rostro, pero Alejandro podía sentir su mirada clavada en él, una mirada que no reflejaba sorpresa, sino algo mucho más oscuro y profundo, una angustia antigua que finalmente encontraba su salida. Los invitados se pusieron de pie en un movimiento desordenado, un mar de rostros confundidos, algunos horrorizados, y otros ya empezando a susurrar juicios prematuros. «Esto es un error absoluto», gritó Esteban, dando un paso al frente para interponerse entre su hermano y los agentes.
Él es el director de la fundación. Ha dedicado su vida a esto. No pueden hacer esto aquí. Hoy no. Uno de los agentes detuvo a Esteban con un brazo firme y una mirada que no admitía réplicas. Alejandro, sin embargo, no opuso resistencia. Se sentía como si estuviera viendo la escena desde fuera de su propio cuerpo. Dejó que el frío metal de las esposas se cerrara sobre sus muñecas, justo encima de donde guardaba la brújula en el bolsillo de su chaleco. El clic metálico fue el sonido más fuerte que había escuchado en su vida. Sus ojos no se apartaron de Carla. Esperaba que ella gritara, que llorara, que se desmayara ante el colapso de su día más feliz. Pero Carla hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a caminar hacia el altar. Sus pasos taconeaban con una cadencia deliberada contra el suelo de piedra. Un sonido seco que cortaba la tensión del ambiente. Se detuvo a escasos centímetros de los agentes, ignorando por completo el protocolo y el escándalo. Su rostro, generalmente suave y lleno de esa luz que había enamorado a Alejandro desde el primer día, era ahora una máscara de acero, pálida pero inquebrantable. «No se lo lleven todavía», dijo ella, y su voz no tembló ni una sola vez, poseyendo una gravedad que obligó a los agentes a pausar su labor. «Señora, tenemos una orden federal», respondió el agente con un rastro de impaciencia. «El fraude es por una suma que supera los 7 dígitos y todas las firmas de autorización pertenecen a su prometido. Las pruebas son concluyentes. Las pruebas que tienen son el resultado de un rastro de migas de pan que yo misma permití que se colocaran», declaró Carla, alzando la voz lo suficiente para que cada persona en la iglesia, desde la primera fila hasta el coro, la escuchara claramente. Alejandro no robó ese dinero. Él no sabía absolutamente nada del desvío. Él estaba cubriendo, sin saberlo, un vacío que yo generé para salvar mi propia historia. El silencio que siguió fue absoluto, de un vacío sónico, donde el peso de la traición y la confesión aplastó cualquier resto de la celebración. Alejandro sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies. La mujer que amaba, la mujer con la que estaba a punto de unir su destino eterno, acababa de confesar un crimen financiero masivo frente a toda su comunidad. La brújula en su bolsillo pareció volverse incandescente. En ese momento, mientras los agentes intercambiaban miradas de duda y la iglesia se sumergía en un caos de murmullos, Alejandro comprendió que su boda no solo se había cancelado, sino que la versión de la realidad en la que vivía acababa de ser demolida piedra por piedra. El giro no era solo legal, era una herida abierta en el centro mismo de su identidad. Las paredes de la sala de interrogatorios eran de un gris desolador, una pintura descascarada que parecía absorber cualquier rastro de esperanza. Una luz fluorescente zumbaba en el techo con una frecuencia irritante, parpadeando ocasionalmente y proyectando sombras alargadas sobre la mesa de metal atornillada al suelo. Alejandro estaba sentado frente a Carla, separados no por un altar adornado con flores, sino por esa superficie fría y funcional. El contraste era devastador. Él todavía vestía la camisa de su traje, pero sin la chaqueta y con el cuello desabrochado. Ella llevaba un abrigo oscuro que alguien le había prestado para cubrir los restos de su vestido de novia, que ahora parecía un disfraz trágico de una obra que salió mal. «¿Por qué, Carla?», preguntó Alejandro. Su voz era apenas un susurro quebrado, o cargado con el peso de 1000 preguntas que no quería formular. «Pasamos 2 años construyendo una vida, cada plan, cada cena, cada sueño.
Pensé que nos conocíamos hasta la médula. Te di todo, la brújula de mi abuelo. Te dije que tú eras mi norte, mi único punto fijo. ¿Cómo pudiste dejar que me pusieran las esposas? ¿Cómo pudiste dejar que llegáramos hasta el altar sabiendo lo que venía? Carla bajó la mirada a sus manos. Sus dedos estaban entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos. Aún conservaba el rastro del esmalte de uñas que se había aplicado esa misma mañana, un detalle de vanidad que ahora resultaba doloroso. No quería que llegara a esto, Alejandro. Te lo juro por lo que más quieras, dijo ella, y por primera vez las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas, rompiendo la máscara de fortaleza que había mostrado en la iglesia. Pero mi hermano, Ricardo, tú sabes lo que él significa para mí. Es lo único que me queda de mis padres. Se metió en un agujero demasiado profundo. Deudas de juego, inversiones fallidas con personas que no usan abogados para cobrar. Empecé moviendo una cantidad pequeña, algo que pudiera devolver en semanas, pero la bola de nieve creció. Usé tus accesos, tus firmas digitales. Pensé que si nos casábamos, si nuestras vidas eran legalmente una sola, podría encontrar una forma de absorber la culpa antes de que la auditoría terminara. Fui una ilusa. Y permitiste que los documentos me señalaran a mí, dijo Alejandro, sintiendo una punzada de amargura que superaba cualquier miedo a la prisión. Yo era el director responsable. Yo firmaba las autorizaciones sin mirar porque confiaba en ti más que en mi propia sombra. Me convertiste en tu escudo sin preguntarme si quería serlo. Lo sé, sollozó ella, cubriéndose el rostro con las manos. Y cada noche, mientras dormías a mi lado y me hablabas de nuestro futuro, yo sentía que me quemaba por dentro. Cada vez que me dabas un beso, sentía que te estaba robando algo. Pensé que el sacrificio de mi integridad era el precio por salvar a mi hermano, pero hoy, cuando vi el frío del metal en tus muñecas, cuando vi tu cara de confusión absoluta, entendí que no estaba salvando a nadie. Solo estaba destruyendo a la única persona que realmente me amó, sin condiciones. Alejandro sacó la pequeña brújula de plata de su bolsillo y la puso con cuidado sobre la mesa de metal. El sonido del objeto chocando contra el acero resonó en la habitación silenciosa. La aguja oscilaba erráticamente, afectada quizás por el magnetismo de las instalaciones o simplemente reflejando el caos de sus vidas. La confianza no es algo que se repara con una disculpa, Carla, dijo él, su voz volviéndose más firme, más distante. Es como el cristal de esta brújula. Una vez que se raya profundamente, puedes seguir viendo el norte, pero la imagen siempre estará distorsionada. Siempre habrá una marca que te recuerde dónde se rompió. ¿Me odias?, preguntó ella, levantando la vista. Sus ojos estaban rojos y suplicantes, buscando un rastro de la compasión que siempre había encontrado en él. No lo sé, respondió Alejandro, con una honestidad que dolió más que un insulto. El odio requiere una energía que ahora mismo no tengo. Siento un vacío. Oh, Carla, siento que la mujer con la que me iba a casar nunca existió, que fue una construcción de mi necesidad de creer en alguien. No sé quién es la persona que tengo delante ahora. Durante las horas siguientes, la atmósfera en la delegación se volvió un torbellino de actividad legal. El abogado de Alejandro, Martín, un hombre de rostro cansado pero mente brillante y amigo cercano de la infancia, trabajó sin descanso para procesar la nueva información. La confesión pública de Carla cambiaba radicalmente el panorama jurídico para Alejandro,
pero no eliminaba el peso de la investigación. Alejandro observaba a Carla desde el otro lado de la sala de espera, mientras ella daba su declaración oficial a los investigadores. Se veía tan pequeña bajo las luces blancas, despojándose de sus secretos uno por uno, entregando fechas, montos y métodos. No omitió nada. Se entregó por completo a las consecuencias, no por un repentino amor por la justicia, sino por una forma desesperada y tardía de redención. Él escuchaba los fragmentos de su confesión y sentía cómo cada palabra era un clavo más en el ataúd de su relación. La verdad lo estaba liberando de la cárcel física, pero lo estaba dejando confinado en un páramo emocional, donde no sabía cómo volver a dar el primer paso. Pasaron varias semanas antes de que volvieran a encontrarse en un lugar que no oliera a desinfectante industrial o a expedientes judiciales. Carla estaba bajo arresto domiciliario y con una fianza elevada, a la espera de un juicio que determinaría su destino. La Fundación Horizonte había entrado en un proceso de reestructuración masiva y Alejandro, aunque exonerado de cargos criminales, había renunciado a su cargo. No podía seguir liderando una institución que había sido el escenario de su mayor traición personal. Alejandro había regresado a la casa que alguna vez soñaron compartir, pero cada rincón de ese lugar se sentía como un recordatorio punzante de lo que pudo ser. Las cajas de regalos de boda, envueltas en papeles elegantes y lazos de seda, se apilaban en un rincón del salón, o acumulando un polvo fino que parecía simbolizar el paso del tiempo sobre sus esperanzas muertas. Finalmente, impulsado por una necesidad de cierre que no lo dejaba dormir, Alejandro decidió visitarla en la pequeña casa de campo de su tía Rosa, donde ella cumplía su arresto. La encontró en el jardín trasero, sentada en un banco de madera bajo un viejo roble. El jardín estaba descuidado, con hojas secas cubriendo los senderos, pero ella parecía no notarlo. Al verlo llegar, se puso de pie lentamente, como si le costara cargar con su propio cuerpo. «¿Viniste?», dijo ella. Su voz era suave, despojada de la urgencia de la sala de interrogatorios. Se veía más delgada, y la falta de maquillaje revelaba una vulnerabilidad que Alejandro nunca se había permitido ver. No podía dejar que el último recuerdo de nosotros fuera el de una celda», respondió él, sentándose en el extremo opuesto del banco. «El silencio entre nosotros se ha vuelto demasiado ruidoso, Carla». «Ricardo se entregó hace 3 días», comentó ella, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. No pudo soportar la idea de que yo pagara sola por sus errores. Al final, la verdad se propagó como un incendio forestal. No dejó nada en pie, pero al menos el aire ya no está viciado por el humo de las mentiras. A veces el incendio es la única forma de limpiar la tierra para que algo nuevo crezca, replicó Alejandro, aunque sus palabras sonaban más como una frase hecha que como una convicción sentida. «Pero duele ver las cenizas». «¿Por qué no confiaste en mí, Carla?», preguntó él después de un largo silencio, o la pregunta que lo había estado carcomiendo cada noche. «Si me lo hubieras dicho cuando empezó, habríamos vendido esta casa, mis ahorros, lo que fuera necesario. Habríamos encontrado una solución legal, juntos». «Porque tenía un miedo paralizante, Alejandro», confesó ella bajando la cabeza. «Tenía miedo de que si veías mis grietas, dejaras de amarme. Siempre te vi como alguien tan íntegro, tan perfecto en tu brújula moral. Pensé que mi debilidad te daría asco. Me sentía tan pequeña a tu lado que creí que mi única opción era mantener la fachada de la mujer perfecta para que no te fueras.
Irónicamente, hice exactamente lo que garantizaba perderte. Alejandro sacó la brújula de plata de su bolsillo y la observó bajo la luz dorada del atardecer. «Mira este objeto, Carla. Mi abuelo la llevó durante años en condiciones terribles. Está abollada. El cristal tiene una fisura que atraviesa el norte, y la aguja a veces se queda trabada si no la golpeas suavemente. Nunca fue una pieza de museo. Nunca fue perfecta. Pero fue lo único que lo trajo de vuelta a casa, porque a pesar de sus daños, seguía siendo funcional cuando la oscuridad era total. Yo no buscaba una novia de porcelana para poner en un pedestal. Quería una compañera de carne y hueso que confiara en mí lo suficiente como para dejarme ayudarla a cargar sus sombras. El amor no es la ausencia de problemas, es la transparencia frente a ellos. Carla tomó el objeto cuando él se lo extendió. Sus dedos trazaron la fisura en el cristal, sintiendo la textura de la historia y el desgaste. «Fui una cobarde», susurró, y las lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo al castigo, sino de una profunda y dolorosa claridad sobre su propia naturaleza. Pensé que el amor era proteger al otro de la realidad desagradable, cuando el amor real es sobrevivir a esa realidad tomados de la mano. «Esa es la verdad que nos faltó en el altar», dijo Alejandro con una tristeza infinita. «La verdad que no estaba en los votos que escribimos con tanto cuidado. La confrontación no tuvo la estridencia de un melodrama televisivo. Fue una disección lenta, casi quirúrgica, de sus miedos más profundos. Hablaron sobre la presión de las expectativas sociales, sobre la soledad de cargar con un secreto que te devora por dentro, y sobre el vacío existencial que deja la traición. Alejandro admitió que su propia rigidez, su insistencia en hacer siempre lo correcto, y a veces creaba una barrera invisible que hacía que los demás temieran mostrarle sus fallos. Se enfrentaron a la posibilidad real de que su relación estuviera herida de muerte, y por primera vez aceptaron esa posibilidad sin intentar adornarla con falsas esperanzas. Al caer la noche, el aire se volvió más fresco. Carla intentó devolverle la brújula, pero Alejandro cerró la mano de ella sobre el metal frío. «Guárdala tú por un tiempo», dijo él. «Yo he pasado estos meses redescubriendo mi propio camino. Ahora eres tú la que necesita encontrar su norte entre tanto desastre. Úsala para recordar que incluso las cosas rotas pueden señalar la dirección correcta si tienes el valor de mirar la aguja». 6 meses después, la vida se había reorganizado en una estructura nueva, más sobria y menos pretenciosa. Carla había recibido una sentencia que incluía una cantidad significativa de servicio comunitario y una probatoria estricta, gracias a su cooperación inmediata, y a que el dinero había sido restituido mediante la liquidación de sus bienes personales y la ayuda de su familia extendida. Ahora trabajaba cada día en un centro de asesoramiento para mujeres en riesgo de exclusión, utilizando su experiencia para enseñar sobre responsabilidad financiera y el peso de las decisiones legales. Alejandro, por su parte, se había alejado definitivamente del mundo de las grandes fundaciones. Había abierto una pequeña consultoría de ética y transparencia empresarial, trabajando con pequeñas empresas para construir culturas basadas en la honestidad radical. Ya no buscaba la perfección en sus proyectos ni en las personas, buscaba la coherencia. Un domingo por la tarde, el tipo de tarde que invita a la reflexión, Alejandro caminó hacia el parque central de la ciudad, el lugar donde se habían conocido años atrás. El aire olía a pino y a tierra mojada tras una lluvia ligera.
vio a Carla sentada en un banco cerca del estanque, observando cómo los cisnes se deslizaban por el agua. Ya no vestía de blanco, ni llevaba el peinado elaborado de una novia. Vestía de forma sencilla, con colores cálidos que parecían armonizar con la paz que emanaba de su rostro. «Hola, Carla», dijo él, acercándose con las manos en los bolsillos. «Hola, Alejandro», respondió ella, y una sonrisa genuina, aunque contenida, se iluminó sus ojos. En su cuello, colgando de una cadena de plata sencilla pero resistente, estaba la brújula de su abuelo. Ya no era un secreto guardado en un cajón, sino un objeto que llevaba a la vista, un testimonio de que se puede estar profundamente perdido y aún así encontrar el camino de regreso. «He pasado mucho tiempo pensando en aquel día en la iglesia», dijo Carla, acariciando el dije de la brújula. «Durante mucho tiempo, el recuerdo de las esposas y los gritos era lo único que podía ver. Pensé que ese momento había destruido todo lo que éramos». «¿Y ahora qué piensas?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado, dejando un espacio respetuoso, pero ya no gélido entre ambos. «Pienso que ese fue el día en que realmente empezamos a conocernos», dijo ella con voz firme. «El hombre que me amaba antes de eso amaba una ilusión. La mujer que yo era entonces era una actriz. Lo que tenemos ahora, sea lo que sea esto, es real. No hay sombras donde esconderse. Fue un precio muy alto por la honestidad», comentó él, mirando el reflejo del sol en el agua. «Pero tienes razón. Prefiero esta incertidumbre compartida a la seguridad de una mentira perfecta». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la compañía del otro, sin la necesidad de llenar el vacío con promesas vacías. No había una urgencia por retomar los planes de boda, ni por perdonar todo de golpe. Había algo mucho más sólido: la aceptación mutua de sus imperfecciones y el respeto por el proceso de sanación de cada uno. «¿Hacia dónde marca la aguja hoy?», preguntó Alejandro, usando la misma frase que su abuelo le decía cuando era niño. Carla sacó la brújula y la sostuvo en la palma de su mano. La aguja, después de un pequeño baile de oscilación, se detuvo firme y decidida, apuntando exactamente hacia el camino que se abría frente a ellos, hacia el futuro que aún estaba por escribirse. «Marca hacia adelante, Alejandro», respondió ella, buscando su mano con timidez. «Marca hacia la posibilidad de ser mejores de lo que fuimos». Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con una presión suave. El contacto era familiar, pero se sentía nuevo. Era la conexión de dos personas que habían caminado a través de las llamas de su propio engaño y habían decidido que, a pesar de las cicatrices, valía la pena seguir caminando juntos. La historia, que comenzó con un arresto traumático, no terminó en el olvido, sino en la reconstrucción paciente de dos almas que entendieron que la verdad es el único material capaz de resistir el paso del tiempo. Because sometimes the person you hold on to ends up saving you in ways you never expected. If this story touched your heart, don't forget to subscribe for more cinematic stories like this, and share it with someone who might need a little light today.